diferencial es delta x sobre esta, que es una ecuación que todos conocemos. Simplemente la velocidad es el cambio de la posición en función del tiempo. Diferencial, lo que saben que significa cambio de la posición con respecto al tiempo. Y esta es la ecuación número 1 para nosotros en dinámica. Esta ecuación es la ecuación número 1 que todos conocemos. Si yo le preguntaba esta ecuación antes de entrar a la clase, todos iban a saber, ¿verdad? Si yo le preguntaba qué era la velocidad, todo el mundo me va a decir es el cambio, o por lo menos, si no lo saben con esta palabra, pero si lo saben, todos le van a decir el cambio de la posición en función del tiempo. Quizás no lo decían con esa palabra, pero todos lo saben. ¿Okay? Esa es la primera ecuación. La velocidad es, mira, otra cosa. Importante. No tanto, no, sí es importante en todas partes. Estamos hablando de vectores. Yo les hablé de mecánica vectorial, tenían que repasar y tenían que estar claros. Casi toda la materia se basa en vectores, ¿ok? Y ustedes saben lo que son vectores, todos sabemos lo que son vectores. El vector tiene magnitud, tiene dirección, tiene sentido, y una resolución completa de un vector debe tener esas tres componentes: módulo, dirección y sentido, ¿ok? Para que de verdad me digan ustedes que entendí lo que estoy desarrollando y el vector está. Por ejemplo, la posición es un vector, ¿ok? La posición es un vector. Si yo derivo un vector, derivadas vectoriales, derivadas operadores vectoriales, si yo derivo un vector, obtengo un vector, ¿ok? Por lo tanto, la velocidad es un vector. La velocidad es un vector y puede ser positiva o negativa. ¿Qué me indica que sea un vector en un movimiento rectilíneo? Bueno, me indica muchísimas cosas. Físicamente me indica muchísimas cosas. Veamos, la velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. Aquí quiero que entiendan el significado físico. Yo no voy a hablar mucho de vectores porque eso es matemática. Estamos entrelazados, la física y la matemática. Totalmente entrelazados. Pero yo supongo que ustedes son unos verdugos matemáticos, porque yo en cuarto semestre no era más que física, ¿ok? Porque matemáticas nos dan durísimo, nos daban, no lo sé ahorita, pero nos daban durísimo aquí, como si fuésemos a ser matemáticos puros. Me acuerdo, de hecho, la materia que a mí más me costaba era cálculo, y no sé por qué, pues me encanta, la amo, pero me costaba llegar. Y física, pues, era más fácil. Bueno, yo quiero hablarles del sentido físico de estos vectores. Por ejemplo, la velocidad puede ser mayor que cero, claro, puede ser mayor que cero, que indica físicamente que el vector sea mayor que cero, que sea positivo. ¿Okay? ¿Qué me indica físicamente en el movimiento de esta partícula? Que hubo un cambio en la velocidad, ¿ok? Y que gracias a que la velocidad es positiva, la partícula se movió hacia la derecha del eje. ¿Ok? La velocidad es una variable, estas son variables, posición, velocidad y aceleración. La velocidad es una variable sencilla. La más sencilla, la menos sencilla. ¿Ok? No hablemos de complejidad. La más sencilla, la menos sencilla. Y en ese orden atacamos la materia. ¿Okay? Lo más sencillo. Y así vamos. ¿Okay? Entonces, ¿qué me indica? ¿Qué me indica que el vector posición sea positivo? Me indica que se movió hacia la derecha del eje. Totalmente diferente si a alguno se le ocurre poner eje para la izquierda. Que es válido. Cada quien pone eje para donde quiera. Yo lo quiero poner en contra del movimiento, chévere. Pero tiene que estar clarísimo que las cosas son al revés. Pero está perfecto, no tiene nada de mal, siempre y cuando esté claro. Ahora, yo lo coloco hacia la derecha, posición positiva, se movió más hacia la derecha. ¿Okay? Velocidad positiva,
esa velocidad va en el mismo sentido, hablamos de sentido, del vector posición. Por lo tanto, si va en el mismo sentido del vector posición, se movió hacia la derecha. Hablemos de dirección. En movimiento rectilíneo, el vector posición obviamente lleva la dirección del eje. ¿Okay? Y la velocidad es paralela al eje en un movimiento rectilíneo. El eje es la superficie. Imagínense que esto es un balón y esto es una cancha. ¿Okay? Entonces, ese balón, la superficie es la cancha, la velocidad es un vector paralelo a la cancha o a la superficie. ¿Está bien? Es positiva, hace que el balón se aleje del origen. Es negativa, la partícula estaría retrocediendo. No quiere decir que está aquí. Simplemente hizo que se me venga hacia mí. La velocidad, el sentido de la velocidad es muy sencillo de visualizar. Yo aquí estoy caminando y tengo velocidad hacia su derecha. ¿Ok? ¿Lo ven? Aquí estoy caminando y tengo el sentido de mi velocidad hacia su izquierda. La velocidad se ve. Ese vector se ve, igual que la posición. El que no se ve, la aceleración no se puede ver. Porque si yo estoy aquí acelerado, usted no sabe hacia dónde va la dirección de la aceleración. Ahí está la complejidad de esta variable. ¿Okay? Bueno, si la velocidad es negativa, esta partícula estaría retrocedida ahí. Muy diferente es si esta partícula estuviera aquí. ¿Ok? Del lado izquierdo de velocidad positiva. ¿Qué indica? Que se aleja del eje. Se acerca. Se acerca. Velocidad positiva indica el mismo sentido del eje. La partícula me la estoy trayendo hacia arriba. No la estoy alejando. ¿Okay? Velocidad negativa, se aleja más. La partícula se va más hacia la izquierda. ¿Okay? Totalmente diferente el ejemplo si el eje lo volteo. Que hay otro ejemplo que se puede analizar perfectamente. Bien. Chévere, seguimos. Veamos, hablemos de aceleración. Aquí está. No hay ningún problema. Siempre y cuando ustedes puedan entenderlo todo. Yo sé que lo saben. Yo estoy seguro que lo saben. Pero pues hay que recordar. Bien, tenemos un eje X y esto es lo mismo. ¿Okay? ¿Qué es la aceleración? Yo le pregunto antes de entrar a la clase. La aceleración es el cambio de velocidad función del tiempo. Por lo tanto, la aceleración sale del cociente de delta V entre delta T. No hay, yo no estoy dando nada nuevo, ni estoy escogiendo la latilla, todo esto lo saben ustedes. Yo simplemente lo estoy repasando y estoy tratando de verlo desde otro enfoque. ¿Okay? Desde la unión de la física con la matemática. Bien. Ok, tenemos la partícula, tenemos la partícula P, T, y la partícula P' en un tiempo posterior. Recuerden que P' no es otra partícula, es la misma partícula simplemente que pues, está en otro sitio. P más delta E. Bien. Y esta partícula en este punto lleva una velocidad y en este punto lleva una v más delta. ¿Okay? Una velocidad diferente. En este caso, mayor. Se la trato de visualizar con la flechita, ¿no? La flecha es mayor que la otra. Entonces, la aceleración media, como lo acabamos de decir, la aceleración.
siguiente. Recuerden que la velocidad es un vector. Si yo derivo un vector, tengo un vector, por lo tanto, la aceleración es un vector. Si yo aplico el límite para, obtengo la aceleración, será igual al límite, hago tender desde t a 0 a valores cada vez más pequeños de este cociente y obtendré el valor de la aceleración que no es más que el diferencial de la velocidad en función del tiempo. Esta es nuestra ecuación. Ahora, la aceleración es mucho de qué hablamos. Es un vector, estamos en movimiento rectilíneo. Bien. ¿Puede ser positivo o negativo? Sí, puede ser positivo o negativo el vector. La aceleración puede ser mayor que 0 o la aceleración puede ser menor que 0. ¿Okay? Vean, físicamente hablando, esta partícula, aceleración mayor que 0. Si la aceleración es mayor que 0, ¿ok? Dice que no les puedo decir ni siquiera que si la aceleración es mayor que 0, lleva el mismo sentido del movimiento. No. ¿Qué es lo fácil de la velocidad? La velocidad, el sentido de la velocidad es el sentido del movimiento. Es así de fácil. Lo que yo le decía aquí, si la velocidad es positiva, la partícula está retrocediendo, no retrocediendo, está yendo a los límites, pero lleva el mismo sentido de movimiento, miren el privilegio. ¿Okay? Ahora, la aceleración es algo muy repetido. ¿Por qué? Mayor que 0. Bien. Mayor que 0. Veamos, si la partícula está al lado derecho del eje y la aceleración es mayor que 0, quiere decir que un incremento de la velocidad. Metí el acelerador, voy hacia allá, voy hacia el eje, metí el acelerador, hay un incremento de la velocidad, la aceleración es mayor que 0, por lo tanto, es muy sencillo. Ahí, en ese caso, la aceleración lleva el mismo sentido de movimiento. ¿Ok? ¿Qué pasa si la partícula está del lado izquierdo y la aceleración es mayor que 0? ¿Ok? Si la partícula se está moviendo de este lado, del origen, la aceleración es mayor que 0, quiere decir que hay un incremento en la velocidad. ¿Ok? La partícula igualmente se está moviendo hacia la derecha. Pero puede ser que la partícula iba en el sentido contrario. ¿Ok? ¿Lo ven? ¿Ok? Y hay muchas aristas, muchas aristas. La partícula estaba del lado izquierdo, y se iba moviendo hacia la izquierda. Aceleración, velocidad ¿qué? ¿Positivo o negativo? Negativo. Meto el acelerador. Hay un cambio en la velocidad, por lo tanto hay aceleración. La aceleración es mayor que 0. ¿Qué quiere decir? Ahora se está moviendo hacia la derecha. No necesariamente. No necesariamente. Para que se mueva hacia la derecha, yo tengo que cambiar el sentido de la velocidad. Porque yo puedo acelerar y reduzco la velocidad, pero me sigo moviendo hacia la izquierda. ¿Lo ven? Sí. O sea, voy frenando hacia acá. ¿Sí? Y no voy metiendo freno, lo que hice fue acelerar. Miren lo complejo. Pero la partícula se está frenando. ¿Okay? Pero yo metí el acelerador. Entonces, aceleración positiva, velocidad negativa, todavía. Otro caso, mismo. Voy a hacer la velocidad hacia la izquierda, meto acelerador por la chola, logré cambiar el sentido de la velocidad. Ahí sí. Entonces, aceleré y logré cambiar el sentido de la velocidad y ya comencé a moverse hacia la derecha. ¿Okay? Puedo, otro ejemplo, que son miles. Puedo estarme moviendo del lado izquierdo
vengo de aquí hacia la orilla. ¿Ok? Acelero, me muevo más rápido hacia la orilla. ¿Entiendes? Aceleración positiva. Hablemos de la aceleración negativa. O del lado derecha, aceleración negativa, ¿qué quiere decir? Metí segunda, recorté. O metí freno, como ustedes quieran ver. Recorté, bajé velocidad. Hay un cambio de velocidad, la reduje. La reduje no quiere decir que vaya hacia la izquierda, que puede ser uno de los casos. La reduje tanto que la velocidad se voltea. ¿Ok? Se cambia de sentido. No es este el caso, sino que la llevé de este tamaño a este tamaño. La reduje un poco, la partícula se sigue moviendo hacia la derecha, pero está desacelerada. ¿Ok? Todo esto que estoy hablando es súper útil porque cuando veamos los problemas mañana, seguramente mañana, cuando veamos los problemas, vamos a ver que me dan aceleraciones negativas. Entonces, yo lo que quiero hoy es que ustedes, por ejemplo, los problemas de mañana, no se fijen en el negativo. Desacelerado puede ser negativo, porque hay mejor verdad. Yo necesito que ustedes abran su mente y que tengan un sentido físico, que entiendan lo que está pasando. Y ahí ustedes deciden si le colocan negativo o no le colocan negativo a la ecuación. Si ustedes entienden lo que está pasando, el negativo es potestad de ustedes. Pero si ustedes no entienden, lo llevan derechito al balón. No saben dónde va. Ustedes le meten el negativo como un perro marcado a la ecuación. Y el resultado me da menos 14, chévere. 20, sale firme. No. Todo lo contrario. ¿Ok? Pero ustedes tienen que entender y determinar si le colocan negativo o no. ¿Ok? Bien, aceleración negativa, entonces se redujo. Puedo reducir tanto la aceleración que se voltee la velocidad. Si se voltea la velocidad, la partícula comienza a venirse para acá. La velocidad es negativa, pero la posición es positiva, porque todavía está del lado derecho. Si nos vemos por este lado, la velocidad, en este caso, positiva. Desacelero. ¿Qué quiere decir? Que ahora voy a ir, sí, sigo yendo hacia el origen, pero más lento. ¿Ok? O desacelero tanto que volteo y se me viene para atrás. ¿Ok? Entonces, cuando hablo de positivo o negativo, estoy hablando del sentido del vector. Volvemos a matemáticas. Este signo es sentido del vector. Y la dirección siempre paralela a la superficie. Siempre y cuando tenemos un vector. Los tres vectores, ¿por qué es el punto más fácil? Porque conozco la dirección de los tres. Cuando conozco la dirección de los tres vectores, solo el movimiento rectilíneo. Cuando pasemos un movimiento curvilíneo, desaparece el conocimiento de la dirección de este vector. Entonces no va a tener sentido, ni dirección, nada. Una señora que no conozco. Ahorita conozco dirección, conozco sentido, porque es el sentido del movimiento. Digamos que no conozco el sentido. ¿Ok? Ahí está lo poco complejo de ese vector. Que no conozco algo, siempre hay algo, siempre hay una trampa en ese vector de aceleración. ¿Ok? Bueno, y no hay una trampa, si ustedes lo entienden, es súper sencillo. Bien, tenemos dos ecuaciones. Velocidad es la derivada de la posición en función del tiempo, aceleración es la derivada de la velocidad en función del tiempo. Obviamente puedo escribir una tercera ecuación, que la aceleración es la segunda derivada de la posición. Es al revés la cosa, ¿no? Es la segunda derivada de la posición en función del tiempo. Y si yo, esta es la tercera, no es una tercera ecuación, pero bueno, es la tercera ecuación. Y hay una cuarta ecuación que si dejo diferencial de tiempo de 1 y lo meto aquí en 2, obtengo una tercera ecuación que sí es muy válida. Ya vamos a ver.
Fíjense cómo salto de matemática para física cada rato. Ahora aquí estoy en matemática. Despejando el diferencial de tiempo de 1 y lo ingresamos en 2. ¿Qué tenemos? Que el diferencial de tiempo es dx entre v. Es decir, que la aceleración es igual a v por dv entre diferencial de tiempo. ¿Sí? Si está algo malo, no dice. Creo que está bien. Otra cosa de esta materia. En esta materia hay como 40 ecuaciones, yo me sé 2 o 3, no me sé la ecuación, no me interesa saberla. Y no sé la que ellos se la sepan, si se la quieren aprender chévere, pero no me interesa, pueden sacar, tener su formulario. ¿Okay? A mí me interesa, no que ustedes sean unos caletreros, a mí me interesa que ustedes entiendan. Eso es todo. Eso es todo. El buen ingeniero sabe qué hacer y para encontrar la respuesta va a Google. Y encuentra la ecuación de un cuarto elipse. No, yo no me la sé. Yo no me la sé, no tengo por qué saberlo. Está bien, pero para llegar a que yo tuve que necesitar la ecuación el perímetro de un cuarto elipse, es porque yo ya sé lo que estoy haciendo, entendí, y en uno de los casos, de los pasos del problema que estoy resolviendo, tuve que necesitar el cuarto elipse. Voy a Google y el cuarto elipse está y sí. ¿Entiendes? Eso va a ser un buen ingeniero. Obviamente, más completo es el que se sabe todo. No me interesa eso. ¿Okay? Me interesa que entiendan el significado físico de las cosas. Perfecto. Ahora sí, esa es una cuarta ecuación, ¿verdad? Es una cuarta ecuación. Entonces, la ecuación número 1. Bien. La ecuación número 1. ¿Qué pasa con esta ecuación que parece una tontería? Bueno, fíjense en una cosa. Vamos a encontrar unos problemas de resolución de movimiento rectilíneo. Bien, vamos a hablar de un ratico aquí, alguna cosa. Yo les dije que la posición es una función del tiempo. La posición es función del tiempo. Por lo tanto, velocidad es función del tiempo. ¿Okay? Aquí está que la ecuación número 2, que la aceleración es una función del tiempo. ¿Okay? Por lo tanto, sale de la velocidad es una función del tiempo. Ahora, me voy a encontrar con unos problemas donde me dan que la aceleración no es función del tiempo. Y eso está bien o está mal lo que estoy diciendo. No, eso está bien. Me pueden dar unos problemas donde la aceleración es función de X o que la aceleración es función de la velocidad. Pero a su vez X es función del tiempo y a su vez la velocidad es función del tiempo. Pero si ustedes dan un problema, yo aquí estamos hablando y parto de este punto y entonces vengo que la aceleración es función de la velocidad, ustedes dejan la excesión blanca. ¿Ok? Y no, para eso tienen esta ecuación. Para eso tienen esta ecuación que me relaciona si la aceleración es función de X o puede ser función de X. ¿Ok? Estas 4 ecuaciones me definen el movimiento de una partícula siempre y cuando sea rectilíneo. Estas 4 ecuaciones son las ecuaciones fundamentales de dinámica para un movimiento rectilíneo. No importa el uso de estas ecuaciones, no importa si el movimiento, no importa si hay aceleración o no. ¿Ok? Son ecuaciones generales. ¿Ok? Generales. Si hay aceleración o no, no importa, la puedo utilizar. Si no sé si hay aceleración o no, las puedo utilizar. ¿Qué quiere decir que hay aceleración o no? El próximo paso es encontrar un movimiento uniformemente acelerado, un movimiento rectilíneo uniforme. Esas son unas ecuaciones específicas. Son para casos específicos. Si hay aceleración y es constante, el movimiento uniformemente acelerado. Y puedo utilizar unas ecuaciones que todos las conocen, que se derivan de aquí. Si la aceleración es 0, la velocidad es uniforme.
Por lo tanto, un movimiento rectilíneo uniforme. Estoy en rectilíneo. Movimiento rectilíneo uniforme. Y utilizo una ecuación específica que se deriva de esto. Pero si yo no sé, si el problema no me dice, si está cerrado, si es uniforme, si es un problema general, yo tengo que venirme a esta ecuación y resolverlo por aquí. ¿Cómo resuelvo esta ecuación? Integral. ¿Ok? Me dan velocidad en función del tiempo. Meto esa ecuación en función del tiempo aquí. Despego t con t, x con x. Integro con el límite de integración y obtengo. No vuelvo. Así es fácil. Me dan la aceleración en función de x. Meto esa ecuación aquí. Paso x con x, b con b. Integro con el límite de integración y encontraré la velocidad o la posición. Así es fácil. Lo mismo con esta ecuación. ¿Ok? Así es sencillo. Vean.